Qué gusto saludarlos en este fin de semana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días aquí a mis compañeros. Buenos días. Bueno, pues listísimos para hablar de un tema muy recurrente, muy importante. Y digo recurrente porque pues todos tenemos siempre algo que nos duele, algo que nos lastimó, una historia que trascender, y no todos respondemos de la misma manera a algo que nos dolió emocionalmente. Vamos a hablar de qué es la resiliencia, precisamente de esta capacidad que muchos desarrollan mejor, otros no la tienen o no la han desarrollado, no tienen esta capacidad, esta habilidad. Y vamos a ver si es lo mismo la fuerza interior, la fe, la voluntad, y si es lo mismo un proceso de recuperación que estar o ser resiliente. De esto vamos a estar hablando, no se lo pierda. Marisa, Oscar, buenos días. Muy buenos días. Precisamente este punto que tocas que me parece muy importante, bueno, todos, pero la fuerza interior, ¿esa cómo se puede educar? En realidad la vamos aprendiendo desde casa con nuestros papás o nuestros familiares, incluso nuestros hermanos, o es algo que depende de la personalidad de cada quien, es decir, no solamente la carga genética, sino cómo venimos tal vez desde otro plano universal aquí y comenzamos a desarrollarnos, porque lo que es cierto es que en una familia no todos tal vez tengan esta capacidad, de pronto uno o dos son los que sobresalen. Fíjate que lo que dices es muy interesante porque justamente sí hay estudios o sí se sabe que la familia es un factor fundamental para que uno sea más o menos resiliente, porque es ahí donde aprendemos, y lo vamos a ver más adelante, donde aprendemos justamente esta cuestión de cómo enfrentar a los problemas de la vida cotidiana, cómo enfrentar los obstáculos. La primera, digamos, imagen que tenemos es con la que crecimos, como vimos a papá y a mamá y a nuestros hermanos relacionarse con todos estos problemas. O sea que sí tiene mucho que ver con la familia. Va a estar muy interesante. Muy interesante, y con ayuda de sus comentarios, de sus opiniones, de sus preguntas, pues todavía más interesante. Comenzamos. Boris Cyrulnik, neuropsiquiatra, etólogo y psicoanalista francés, es considerado el padre de la resiliencia. La palabra viene de la física y describe la capacidad de un metal para, después de haber recibido un choque o una presión continua, recobrar su estado original. En psicología, resiliencia se refiere a la capacidad de las personas para reponerse o recuperarse del dolor emocional y proseguir, es decir, salir adelante. Ahí nos quedó clara la definición, es esta capacidad que tenemos. Yo creo que todos la tenemos, pero unos más, menos la desarrollamos. A veces está medio dormida, ¿no? Sí, a veces no sabes que la tienes. Fíjate que hay una frase que a mí me encanta que dice, tú no sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es tu única opción. Tu única opción. Y eso pues habla de resiliencia. Por Así supuesto. es. Oigan, y hablando de frases, vamos a escuchar la siguiente para analizarla. Si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea. Pero hagas lo que hagas, tienes que seguir adelante. Martin Luther King Jr., pastor estadounidense en la Iglesia Bautista. Me encanta esta frase, me encanta esta reflexión, y justamente es lo que tú dices. Cuando la única opción que tienes es salir adelante, seguir adelante, pues no hay mucho más que hacer. Y cuando yo leía, y recuperando esta frase que alguna vez ya la había leído y escuchado, y ahora que nos la pusieron el equipo de producción, me acordé mucho, hablando de una persona que no puede caminar, que está prácticamente limitada en todos sus movimientos. Me acuerdo de un video de Facebook que vi de un joven que había perdido precisamente por una enfermedad, se había quedado parapléjico. No me acuerdo si era cuadrapléjico, pero casi, ¿no? Y entonces él tenía tanto entusiasmo y tantas ganas de recorrer el mundo que se lo contagia a sus amigos, y probablemente ya eran sus últimos años de vida porque la enfermedad era degenerativa, y sus amigos deciden cargarlo y emprenden un viaje alrededor de toda España durante un mes. Pero ves las imágenes de cómo lo van cargando, así unas partes recorren en silla de ruedas, pero otras en donde entre 4, entre 2 lo van cargando. Y él dijo, yo sigo adelante y estos son mis momentos y no voy a perder la opción o la oportunidad de viajar. Esa es resiliencia, Es ¿no? resiliencia, pero además cómo se la transmite a sus demás compañeros, y los otros le dicen, vamos a hacerlo contigo el viaje. Qué maravilla. Qué importante, porque además yo creo que muchas personas que, por ejemplo, se encuentran ante un accidente, una enfermedad crónico-degenerativa, allí es donde reciben tal vez esta segunda oportunidad y deciden entonces emprender este viaje hacia la resiliencia. Muchas veces cuando estamos dotados de todas las capacidades, o la mayoría de ellas, no nos damos cuenta de en verdad todo lo que tenemos.
Creo que es hasta en situaciones así de graves donde de pronto entonces decidimos enfrentar o afrontar la vida de una forma distinta. Así es. Sí, y justamente son estas situaciones, estos momentos que nos enfrentamos en la vida, en donde se pone a prueba esto. Y vamos a ver qué nos dijo la gente cuando le preguntamos qué situaciones ponen a prueba nuestra capacidad de sobreponernos al dolor. Enfrentarnos a lo extremo, enfrentarnos a lo que consideramos que quizás no podríamos superar, tal vez un fallecimiento de un ser querido, alguna derrota económica, personal. Creo que cuando te ves en ese punto, o surges o te hundes. Yo creo que una pérdida de alguien muy cercano, yo creo que eso es lo que más debe doler, una pérdida física y una pérdida económica, yo creo, después, que hace que uno sufra mucho, ¿no? Yo creo que la más fuerte sería el hecho de una pérdida familiar o de un amigo, ¿no? Porque pues es alguien con quien convives, entonces tiendes a perder esas convivencias con la persona. La fuerza que tengas interiormente, la tolerancia, tus pensamientos, creo que eso es como que es la base, más o menos. Pues yo creo que la fe, el amor y el que tengas un motivo por seguir adelante. Eso es lo que nos lleva a estar bien. Fíjate qué interesante, porque la verdad es que aquí dicen, bueno, problemas económicos o situaciones que tienen que ver con problemas amorosos, o bueno, cada quien da una perspectiva de lo que cree que es lo que los pone a prueba, ¿no? Porque cada quien tiene un umbral distinto al dolor. Y la verdad es que no hay un solo tema que sea el que te ponga a prueba con tu fuerza interior. Puede ser cualquier cosa. Y puede ser en cualquier momento, ¿no? Porque además es cierto que la vida cambia en un segundo. En un segundo. Además, bueno, cada uno estamos plantados en una situación distinta. A lo mejor una persona que vive en otro país, que tiene algunas diferencias económicas, que si tienes hijos, si no los tienes, si eres responsable de ellos. En fin, pues todo esto te va tocando de manera distinta. Y yo les quería compartir una información importante que nos manda el equipo de producción, que nos hace reflexionar sobre qué es distinto la resiliencia de la recuperación. Cuando hablamos de recuperación, poniendo el ejemplo que yo citaba hace rato de esta persona con una enfermedad degenerativa, en el caso de él no va a haber una recuperación y se entiende que si la llega a ver, se da de forma gradual. En la resiliencia se sabe que estas son las características y la situación a enfrentar, y lo que pasa es que entonces logras un equilibrio con lo que ya tienes. Es diferente a estar esperando que las cosas cambien. Exactamente. Así es, completamente diferente. Vamos a hacer una pausa y regresamos con este tema. La ciencia ha demostrado que la resiliencia es ordinaria, no extraordinaria. Los especialistas coinciden en que si bien hay personas que tienen una predisposición natural, existen muchos factores sociales y afectivos que propician su desarrollo. ¿Cómo propiciar entonces el desarrollo de esta fuerza interior? ¿Cómo aprenderla? Si es entonces desde casa, decías tú, desde luego es muy importante el papel que juega la familia, también tus pares, obviamente, ¿no? Sí. Pero sí, ante la adversidad, ¿cómo vamos reaccionando? ¿Cuál es el ejemplo que tenemos? Porque nos pueden decir mil cosas de cómo enfrentar cada una de las situaciones, pero la verdad es que desde niños respondemos más bien a cómo hemos visto el ejemplo, no de otra forma, porque la teoría se escuchará muy bien, pero en realidad lo tenemos que ver. Y cómo es curioso que además, digamos, lo contrario a la resiliencia es la victimez. Y si te fijas, o sea, yo creo que todos conocemos personas que son verdaderamente víctimas, que viven la vida siendo víctimas de las circunstancias, ¿no? Es como si ellos no tuvieran nada que hacer en torno a una problemática, una circunstancia de vida. Y eso es muy penoso, porque la verdad es que sí depende mucho de uno. No puedes modificar las circunstancias de vida. Hay cosas que uno no puede modificar, pero sí puedes tomar acción. Y modificar tu actitud. Exactamente. ¿Se acuerdan que hemos hablado aquí, hicimos hace poco un programa sobre la felicidad y decíamos cómo esta es una actitud, es muy personal, es como quiero yo vivir lo que se me está presentando, y más o menos entiendo que la resiliencia puede ser igual, aunque sí también tendrá que ver tal vez los recursos con los que contamos, y no me refiero a recursos económicos. También hicimos un programa en el que hablábamos de que el dinero ayuda,
por supuesto que ayuda, pero me refiero a los recursos, por ejemplo, si llega un problema a tu vida y cuentas con una familia que te apoya, cuentas con amigos, tienes a la mano información, tienes manera de contactarte con gente que te ayude a resolverlo, todo esto suma recursos a que si estás sola y nunca te han enseñado, porque siempre te han sobreprotegido, a enfrentarte a las Exacto. Pues tenemos una pregunta y es precisamente ¿crees que nos educan para tener fortaleza y afrontar las adversidades? Vamos a ver entonces las respuestas. No, por supuesto que no. Nuestro sistema educativo, bueno, no sé si te refieres a la escuela o en la casa, no nos enseñan pues, en lo absoluto eso, no nos enseñan muchas cosas que van a ser más importantes incluso que el conocimiento que nos dan básicamente luego en la escuela. No, creo que, bueno, falta eso en la educación que viene de casa porque crecemos con miedo, entonces muchas veces no sabemos cómo enfrentarnos al mundo y a las situaciones. No, creo que principalmente la familia como que a veces te pone las cosas muy fáciles y ya cuando llegas a ser un adulto y te das cuenta de la realidad, pues es muy triste porque no sabes hacer nada realmente. No para nada. Pienso que todo depende de los padres. Cuando los padres son muy fuertes, tanto de carácter como de decisión, como que tienen una idea de lo que quieren proyectar, es que te dan esa fortaleza. Bueno, evidentemente tiene que ver cómo nos educan nuestros padres. Ahora, mientras escuchábamos las respuestas, a mí me parecía extraño que dijera la mayoría que no. Por el contrario, a mí sí me educaron justamente en esta situación. O sea, cómo fortalecerme o ayudar a conocer cuáles son mis herramientas, a darme cuenta con qué cuento y de qué me debo hacer tal vez para recuperar esta fortaleza y hacerle frente a las adversidades. Pero eso es muy lindo, pero es raro, fíjate. Es raro porque la mayoría de los padres tendemos a sobreproteger a los hijos. Cuando les pasa algo, tú corres a solucionarle el problema, a solucionarle el conflicto. No te preocupes, mijito, yo me encargo, yo lo hago. Entonces, muchos padres son sobreprotectores y eso no favorece el que el hijo aprenda a tomar las decisiones y además a enfrentarse a las propias adversidades, ¿no? Sí. Pero no es común, o sea, no es tan común como quisiera. Yo creo que podría ser un equilibrio de ambas cosas y a lo mejor nos estamos imaginando ejemplos muy extremos en donde es que yo te voy a lanzar solo al mundo para que hagas. No, yo estaba pensando en algo más cotidiano y más sencillo, hasta incluso puede ser chistoso. Me pasó con Ana Paula, que ella tenía 3 añitos y yo pues, trabajaba y tenía que llevarla al preescolar, a la guardería, ¿no? Al jardín de niños ya. Entonces empezó ella como con una crisis emocional en donde decía, yo no quiero ir, mamá, no quiero ir a la escuela, no quiero ir. Y me pasé yo creo que 3 semanas, porque ella ya iba bien y después tuvimos ahí una cuestión familiar de salud y tal, y después ya ella no quiso regresar y como con mucha angustia y muchos miedos, y le dije, mijita, así son las cosas, tienes que ir y te voy a llevar. Y no, mamá, y es que por favor, y bueno, llorando, seguramente se proyectan muchos papás entendiendo este momento en el que dejas al niño y con el berrinche. Y llegó un momento, después de 3 semanas de llorar, que le dije, así es la vida y vas a tener que ir. Pero se lo dije de frente y estamos hablando de una cosa de nada chiquita. Y entonces al día siguiente íbamos en el coche y venía, es que no quiero ir, mamá, porque yo quiero estar contigo en la casa. Hablaba perfecto y ella solita dijo, pero así es la vida, ¿verdad? Ay, ¿ves? Mira, así qué de bien, chiquita, claro. pero así es la vida, ¿verdad, mamá? Sí, mi amor, así es la vida. Nunca más me volvió a llorar. Claro. Y así es como entendió. Y muy chiquita. Claro. Y claro. es que pensamos que son tan pequeños que no alcanzan a comprender y la verdad es que sí lo hacen, ¿no? Tenemos una frase a continuación de Thomas Carlyle, así que vamos a verla. La permanencia, perseverancia y persistencia, a pesar de todos los obstáculos, desalientos e imposibilidades, es eso lo que distingue las almas fuertes de las débiles. Thomas Carlyle, historiador, crítico social y ensayista escocés. Algo que me gusta mucho de esta frase es que destaca o subraya muy bien la perseverancia y la persistencia. Una palabra que me gusta mucho. Persistencia. Ojo, no confundirla. Que no es necedad. Exacto, justamente eso iba. Sí. Porque en mi familia se suele confundir esta palabra con la terquedad, la necedad. Alguno que otro del integrante de la familia somos un poquito tercos también. Pero esta parte de
saberle hacerle frente a las adversidades, creo que tiene que ver con esto. O sea, a mí sí me educaron en el inténtalo 2 veces, Tenacidad. inténtalo 3, inténtalo 4, intenta las veces que lo necesites intentarlo. Hasta que tal vez pierdas el interés y ya no quieras. Es decir, si eres pequeño y jugaba fútbol americano, yo lo deseaba con todo el alma y lo intenté hasta que lo logré. Fue complicado, sí, porque yo, por ejemplo, ni siquiera daba el peso para poder entrar al equipo. No me alimentaba bien, incluso comía nada, era de estos típicos niños que eran un palillito. Después no sé qué me pasó. ¿Qué crees? Te esponjaste. Me esponjé, exacto. Te esponjaste. Pero la verdad es que... Di el estirón, embarnecí. Pero entonces lo logré y me costó mucho trabajo. Pero a mí me decían, si quieres conseguir tu meta, entonces tienes que esforzarte y tienes que darte cuenta que habrá cosas que harás que no serán agradables, pero que te van a servir para llegar a ellas. Y sin embargo, fíjate, yo diría que hoy en día también es muy importante no nada más enseñarles a los hijos a que hay que luchar y esforzarse por aquellas cosas que quieren lograr, sino también saber rendirse a tiempo, porque hay cosas que evidentemente tampoco vamos a poder lograr. Entonces, eso de decirles a los hijos que todo lo pueden, que todo es posible y que son hermosos y maravillosos, tampoco. Hay que estar en un término medio, en una realidad de cómo son las cosas. Sin esfuerzo no hay ganancia, pero también el exceso de esfuerzo, pues tampoco, ¿no? Pues hacemos una pausa y regresamos inmediatamente, no se vayan. La resiliencia familiar es muy importante porque pone el foco especialmente en las relaciones como un factor esencial de la identidad y de la capacidad de ser feliz que todos tenemos. El entorno en el que crecemos y la familia de la que formamos parte puede contribuir a ser un motor que nos impulse a desarrollar esa fuerza interior con la que se aprende a enfrentar las adversidades. Sin embargo, también puede ser un núcleo familiar marcado por conflictos internos importantes. Pues ven, como estábamos comentando desde que empezó este programa, las relaciones familiares tienen mucho que ver. Cómo aprendes y cómo ves en tu casa y en la infancia de cómo se llevan tus padres, de cómo enfrentan ellos mismos los problemas, ahí es donde uno va aprendiendo. Muy malo es que en las familias se les oculten las cosas a los hijos. Por ejemplo, la muerte de un familiar. Cuando muere un familiar, yo me acuerdo que cuando murió mi abuela, a mí nadie me lo dijo y yo dormía en el mismo cuarto con mi abuela. Y a mí, para protegerme del dolor, no me lo dijeron en ese momento, entonces yo no la pude llorar, no la pude ir a velar, o a lo mejor velar no, porque pues yo era muy chiquita, pero no participé de ninguno de los rituales, digamos, de ese momento, hasta que de repente un día, ya extrañándola yo, pregunté, ¿y dónde está? No, pues ya está en el cielo. Entonces, esas cosas que aparentemente uno cree que protegen a los hijos, la verdad es que a la larga les hacen más daño que beneficio. Porque efectivamente, como tú decías, Sandra, uno tiene que enseñarle a los hijos que la vida es como es. Y aunque sea dolorosa, pues está siendo dolorosa. Y lo que uno puede enseñarles es a lidiar con ese dolor. Pero tú no puedes evitarle el dolor a tus hijos ni a nadie. Entonces, bueno, por eso es que la familia es tan importante. Pero salimos a la calle y preguntamos a las personas si el tener una buena relación afectiva con los familiares, en tu familia, favorece el que tú puedas ser más resiliente y el tener más fuerza para afrontar la adversidad. Veamos qué fue lo que nos dijeron. Pues sí, porque tienen una mayor comunicación con sus parientes, entonces hay una mayor interacción entre ellos. Yo creo que sería eso. Sí, yo siento que sí, porque en el fondo, pues, nuestra cultura se basa más que nada en la familia y todos estamos como que en la familia. Entonces, si tenemos buenos lazos con nuestra familia, pues sí, nos da la confianza para seguir adelante. Pues mira, yo creo que sí, porque la familia es una parte muy importante de cualquier ser humano. El hecho de que tú cuentes con tus familiares en cualquier momento, pues te llevan a seguir adelante y es un gran apoyo para uno. Sí, siento que la familia es un apoyo. Un familiar es un gran apoyo. De ahí viene un poco de la respuesta anterior de lo que, cómo te formaron, cómo te apoyaron en la vida. Eso es muy importante, influencia mucho en cómo te sobrepones a las situaciones. Sí, totalmente. No estoy diciendo que las pasen súper fácilmente, pero creo que sí las pasan un poco más fácil de esas personas que no tienen el apoyo afectivo de su familia.
Ahora, la buena noticia es que es algo que uno puede adquirir, uno puede darse cuenta. Yo creo que lo primero es darte cuenta de que a lo mejor te faltan recursos para poder ser una persona resiliente, una persona que sale adelante de sus problemas y de sus circunstancias, pero se puede hacer, se puede lograr. Aunque no lo hayas tenido en la infancia, no, a veces la propia vida te hace que tú te vuelvas una persona resiliente, ¿no? Y también a veces la propia familia, hablando de la familia, no es precisamente un lugar muy saludable, ¿no? Porque también en el programa recibimos muchas llamadas de que al contrario, el problema está dentro de la familia, pero ahí podemos tener también la opción de elegir otra familia y ahí se extiende hacia los amigos, hacia los compañeros de trabajo, en donde también hay muchas veces este apoyo para salir o para sobrellevar los problemas. Que era lo que yo decía en algún momento. ¿Por qué es curioso que antes las familias eran mayores? Es decir, había más hijos. Entonces era un poco más claro poder darse cuenta cuál de ellos, cuál de ellas tal vez tenía esta capacidad de resiliencia mucho mayor a los demás. Porque si tomamos en cuenta esta problemática socioeconómica, donde entonces el nivel no es tan alto y otro de pronto sale, surge y llega a niveles que tal vez no estaba pensado por el alcance justo de educación y cultura de esa misma familia, ¿por qué de pronto sí uno de ellos o dos de ellos pueden salir adelante de una forma mucho más aparentemente sencilla que los demás? ¿Por qué desarrollan esta resiliencia? En la misma familia, ¿no? En la misma familia, con los mismos padres, y unos son resilientes y otros no. Es que también tiene que ver con tu carácter y con tu temperamento. O sea, son las dos cosas. Y también uno desde que nace es distinto, ¿no? No hay dos personas iguales. Entonces, cada quien tiene sus propias características. Ni los gemelos. Y hay, no, de veras. Y entonces hay quien tiene estos recursos que ya los trae de fondo. Además, tiene que ver también con tu filosofía de vida. Por eso digo que también se puede desarrollar, porque tú puedes escoger ser distinto, tú puedes elegir no hundirte en la desgracia, ¿no? Entonces, todo eso te va forjando. Y como ustedes dijeron también, tus amistades, tu entorno, tu escuela, tu cultura, tu nivel socioeconómico, o sea, todo eso tiene que ver para que puedas desarrollar más o menos esta habilidad. Pero vamos a ver la siguiente frase y la comentamos. La resiliencia es un proceso que puede producirse de modo permanente, con la condición de que la persona que se está desarrollando encuentre un objeto que le resulte significativo. Boris Cyrulnik, neuropsiquiatra, etólogo y psicoanalista francés. Fíjate, hablando de esto de las familias, por ejemplo, ahora me acuerdo también de la misma mamá, que era la que a mí no me quiso decir que mi abuela había muerto, pero claro, yo tenía 8 años, fue una madre muy distinta para mi hermano. Por ejemplo, mi hermano cuando nació le dio polio. Un polio leve, pero le dio polio y entonces empezó a no poder caminar, estuvo 1 año en cama. Y mi mamá, que todo el mundo podría pensar que qué bruja era, porque ella llegaba y le decía, te paras y te vas a la escuela y no me importa cómo, y si en muletas, y no me interesa. Y mi hermano se quería sentir compadecido de sí mismo, digamos, y decía, no, pero es que cómo voy a ir así, no me interesa, y te vas en camión, yo no te puedo llevar además. Entonces uno oía eso y decías, oye, qué mala mujer. Bueno, fue lo mejor que le pudo pasar a mi hermano, porque en cuestión de meses él era una persona autosuficiente, salía, iba, venía, se lo agradeció toda la vida. Y mi mamá después lloraba en su cuarto, claro, te quedas porque decía, atrás, claro, se le apachurraba el corazón. Pero si es que no te puedes compadecer, porque si no, no haces que la otra persona saque todo su potencial. Por eso es tan importante la educación. Y hablando de este tema de la resiliencia, no sabemos todavía ni siquiera lejanamente la capacidad que le estamos privando a nuestras hijas o a nuestros hijos u otorgando una vez que actuamos de esa forma. Por supuesto que el corazón se hace de este tamaño cuando les exigimos, cuando les pedimos que se esfuercen al máximo y que no importa, pero lo tienen que resolver y queremos acompañarlos y quisiéramos tal vez resolverlo, pero sabemos, y aquí lo han dicho los especialistas, que la sobreprotección es violencia hacia ellos. Por el contrario, lejos de estarles dando amor y cariño, lo que estás haciendo es privarles de un montón de herramientas que les servirán como tu hermano para ser una persona nutrida emocionalmente y tener la capacidad de observarlo y distinguir, ¿no? Así es. Y muchas veces basta con un no. O sea, a veces los papás lo que tenemos que decirle al niño es no.
no se te da permiso, no puedes hacerlo, porque eso es lo que necesitan saber en ese momento. Claro. Y nos duele decirles que no. Sí. Oigan, llamadas, miren, aquí Francisco Cano nos dice, la familia es un núcleo social que generalmente está para apoyarse mutuamente, sobre todo cuando hay conflicto. Bueno, pues vamos a ir a una pausa y seguimos platicando de esto. No se vaya. Las dificultades que experimentamos a lo largo de la vida van modificando la personalidad y la capacidad con que afrontamos los problemas. En muchas ocasiones, las situaciones adversas que se viven son directamente proporcionales a la capacidad para afrontarlas, para sacarles el mejor partido y para ser aliados en una mayor evolución a nivel personal. Pues sí, ahí continuamos hablando de la resiliencia y de todo lo que ya usted nos ha compartido. Estábamos leyendo, hace ratito estaba yo leyendo una llamada antes de salir del corte, sobre la importancia de la familia como uno de los recursos de los cuales hemos hablado. Otro de los recursos es la fortaleza emocional, a la cual le preguntamos a las personas si creen que solo la gente que tiene esta fortaleza emocional responde ante los conflictos con optimismo. ¿Ustedes qué opinan? Y vamos a ver lo que nos dijeron las personas. No, yo creo que ahí depende más bien de la situación en la que nos encontremos. No, yo creo que es cuestión de perspectiva y de ser positiva en todo momento, ya seas fuerte o no. Pues creo que no, tampoco. Pienso que tienen, o sea, no pienso que sean los únicos, pero pienso que son los que tienen mejores elementos para como que tomar de mejor manera los obstáculos y poder superarlos. Yo considero que sí, como decía, no puedo generalizar, pero pues sí, una persona que tiene decisión, que tiene fortaleza, que tiene bien centrado lo que quiere, aunque se caiga, aunque no pueda, aunque todos los días dice, hoy puedo más, hoy me levanto otra vez, hoy lo vuelvo a intentar. Oigan, y es que la fortaleza, como decíamos también, la podemos ya tener o de pronto, bueno, y ni sabemos que la tenemos y cuando las circunstancias nos ponen a prueba, pues sale. Y por otro lado también se puede adquirir por varias herramientas, por técnicas, por terapia. Miren, por ejemplo, Juan Ramírez nos dice, hace algunos días en un incendio perdí mi casa. Afortunadamente no estaban mis hijos ni mi esposa, pero fue un duro golpe para todos porque tuvimos que iniciar de cero. Sin embargo, al paso de los años creo que esta tragedia nos unió aún más y nos pudimos reponer. Uno nunca se imagina que le va a pasar algo así y ahí sale del alma y sale la fuerza. Fíjate que eso me recordó el cuento de la vaca, ¿no? Que es muy famoso, que han hecho libros y han hecho, bueno, audios y de todo de este cuento de la vaca, que a lo mejor usted ya lo conoce, pero rápidamente, nada más como referencia, lo cuento muy brevemente. Lo voy a contar mal, pero usted después vaya y compre el libro y léalo bien porque vale la pena. Resulta que va el maestro con su alumno, un maestro sabio, con su alumno caminando y de repente le dice, te voy a llevar a una casa de unas personas muy humildes. Llegan a la casa de estas personas muy humildes en el cerro del pueblo y efectivamente no tenían nada. Todas sus posesiones eran ellos, la familia, unos petates para dormir y su vaca. Y de la vaca comían, de la vaca sacaban leche, queso, de la vaca comían, ¿no? Entonces llega el maestro con el alumno y en la noche le dice, ahora te voy a encomendar algo. Ahora que ya están dormidos, te voy a pedir que salgas y avientes la vaca por el precipicio. Entonces el alumno le dice, pero maestro, o sea, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a tirar la vaca si es lo único que esta familia tiene? Dijo, tú ve y haz lo que te digo. Entonces el alumno muy enojado va y hace lo que dice el maestro porque piensa que por alguna razón lo hace y entonces avienta la vaca por el precipicio, es decir, la vaca se muere, adiós vaca. Al día siguiente se van ellos caminando, ya no ven a la familia, se van. Y pues nunca saben qué pasa. Hasta que pasados los años, vuelve este alumno caminando un día por ahí y de repente ve que ya no está la casa de estas personas, que ahora está un lugar mucho más grande y le da pena porque dice, seguramente tuvieron que vender, ¿no? Hasta su propia casita. Por lo que pasó con la vaca, ¿no? Decide ir y tocar y averiguar porque se queda con la duda y cuando toca, le abre el niño, el que era un niño cuando fueron, que ahora ya es un adolescente, le abre la puerta y le dice, pues yo soy fulanito de tal. Y le dice, pero no puede ser, ¿cómo has crecido?
¿qué pasó? Porque ahora pues esta casa es totalmente distinta. No, le dice, pues es que te tengo que platicar. Dice, ese día que ustedes estuvieron aquí, nosotros perdimos a nuestra vaca. Se nos fue y no nos quedó más remedio que ponernos a ver qué íbamos a hacer para poder sobrevivir. Y desde entonces mi mamá se puso a cocinar porque ella cocinaba delicioso y todos empezamos a ayudarla a ella y empezamos con un pequeño lugar donde venían los del pueblo a comer y ahora tenemos este súper restaurante y hotel y ahora la gente quiere venir a este lugar y ahora somos pues muy ricos y nos va muy bien. Dice, y todo porque se nos perdió la vaca. Se cayó la vaca. Entonces, yo siempre digo que hay momentos en la vida donde que se te caiga la vaca es lo mejor que te puede pasar. Un cambio repentino, que te corran de tu trabajo, que de repente tengas que cambiar de ciudad. No sé, hay cosas en la vida que son un parteaguas, que uno de momento puede creer que es lo peor que te pasó en la vida y que, sin embargo, con los años y con el tiempo te das cuenta que fue una bendición. Y todo tiene una razón de ser, para algo suceden las cosas. La verdad es que no sabemos por qué nos encontramos donde nos encontramos, por qué nacimos donde nacimos. Y si nos pasamos la vida pensando como en esta situación de la vaca, entonces yo creo que le recriminaríamos como al destino y sería otorgarle justamente el poder al destino o algo que no existe, pero quitándomelo a mí para no ser juzgado. Y para no responsabilizarte. Sí, para no responsabilizarme, porque esa es la verdadera, ¿cómo se dice? El secreto que está detrás, la esencia. Sí, pero cuando es una fábula tienes entonces... la moraleja. Exacto. La moraleja. Esa es la verdadera moraleja. Si no te mueves, si no te avientan, muchas ocasiones, te vas a quedar en una vida de aparentemente mediocridad. Exacto. Y miren, un ejemplo clarísimo de esto en donde nos podemos atorar pensando en por qué me pasó a mí, por qué nací así, por qué semejante características o circunstancias de vida, es la que nos deja Helen Keller. Como saben ustedes, ella fue una escritora que ella era sordociega. Con todas estas limitaciones deja un mensaje muy claro y vamos a ver la frase que nos comparte. Cuando una puerta de la felicidad se cierra, otra se abre, pero a menudo miramos tanto tiempo a la puerta cerrada que no vemos la que se ha abierto para nosotros. Helen Keller, escritora, oradora y activista política sordociega estadounidense. ¡Ay, qué bonita! Híjole, pero a mí ella, de verdad, bueno, y las personas que tienen cualquier discapacidad, pero particularmente imagínense ser sordociega, o sea, estás muy limitada en muchas habilidades y en muchas actividades, sin embargo ella encuentra la que sí puede hacer y la desarrolla maravillosamente y deja todas estas, bueno, hay películas, hay muchas historias de su vida que fue muy, muy difícil, sobre todo al principio, en la primera etapa en donde había que encontrar la manera de educarla y de comunicarse con ella. Pero bueno, ahí es un ejemplo claro de donde nos podemos atorar en el por qué, porque a mí, decías tú de la victimez, y cuando lo cambiamos y lo resignificamos y decimos, bueno, ¿para qué? Exacto. Tal vez es más fácil y nos ayuda reflexionando. Oye, Petra Buenrostro nos dice, creo que la resiliencia es una filosofía de vida donde uno aprende que la vida no es fácil, pero no por ello nos debemos dejar vencer. Más bien tenemos que aprender a fluir con la vida misma y sacar la fuerza interior, que todos tenemos. Yo creo que todos tenemos fuerza interior, no todos la decisión de utilizarla. Así es cuestión de querer utilizarla. Y dice Nicolás Rojas, optimismo y fuerza interior son las claves para tener una vida sin tanto conflicto, justamente. ¿no? Y Arturo Machado dice, yo creo que pase lo que pase, nunca debemos perder la fe en Dios para afrontar lo que Él nos depare. Hablando de fe, pues la fe sabemos que no necesariamente habla de una sola religión, está abierta para todo el mundo. Por supuesto. Así es. Vamos a hacer una pausa y regresamos en este tema de la resiliencia. Boris Cyrulnik dice que para construir la fuerza interior es preciso encontrar a alguien que te transmita seguridad afectiva, ya sea profesional o no. La realidad es que no siempre aparecen en nuestro camino personas amorosas y altruistas que se empeñen en ayudarnos, a pesar de las resistencias y dificultades que pueda haber. Por eso es tan importante la labor de los profesionales. Qué mensaje tan importante esta introducción al bloque, porque para poder encontrar justamente esta fuerza interior o motivarla, es necesario reconocer que somos necesarios para alguien y necesitamos también de las demás personas.
Evidentemente, si pensamos en esta individualidad, en esta capacidad de ser independientes, pues habla de uno mismo, pero reconocer que necesitamos de los demás me parece muy importante. Si no, no vamos a lograr entonces esta fuerza. Y pedir ayuda es de valientes, no es de cobardes. Por el contrario, es reconocer que en algo te falta, ¿no? Es que no somos independientes, o sea, hay un término ahí que está como muy peleado, que es si somos independientes o autodependientes. Entonces, por ejemplo, Jorge Bucay dice que no somos personas, no podemos ser personas independientes porque estamos condenados a estar en relación a los demás. Es decir, somos seres en relación, necesitamos al otro como un espejo, como una compañía de vida. Entonces, por eso es que el amor es tan importante. Entonces, no podemos ser independientes, pero sí podemos autodepender, depender de nosotros mismos. Tomar nuestras propias decisiones, correr nuestros propios riesgos, porque nadie puede vivir por ti, nadie puede hacer por ti las cosas que tú tienes que hacer, nadie puede decidir por ti, y como dice Jorge Bucay también, que dice, la existencia no admite representantes. Entonces, nadie te puede representar en la vida, lo tienes que hacer tú. Por supuesto, responsabilizarte, ¿no? Tomar conciencia y lugar. Yo creo que así como hay un aquí y ahora, pues es en el momento en que tú tienes que tomar de ti todo lo que es, ¿no? Y no señalarlo o dárselo a alguien más. Tenemos una pregunta en el sondeo que es, ¿cómo piensas o por qué piensas que hay personas que enfrentan con mayor fortaleza los problemas? Vamos a ver qué nos dijeron. Pues porque yo creo que tienen una vida plena y de alguna manera diario, yo por ejemplo, diario le agradezco a Dios todo lo que me ha bendecido porque estoy en una etapa pues donde ya no estoy trabajando, estoy jubilada y tengo la plenitud de estar tranquila, con paz, y entonces pues eso yo creo te enfrenta, y además yo viví un dolor muy fuerte durante joven y que ahora pues yo creo que ya cualquier otro dolor no sería tan fuerte como para no soportarlo. Creo que es la forma de ver la vida. Tiene que ver posiblemente con la educación, cómo se forja desde pequeño tal vez. Por su inteligencia, yo creo que emocional, por sus creencias también, depende mucho si creen en algo o no, tienen la capacidad más fácilmente de poder salir de esas situaciones. Siento que confían un poco más en ellos, tienen un mejor autoestima, piensan las cosas fríamente y eso les ayuda a salir adelante y reponerse del dolor. Reponerse del dolor, cómo reconocer esto, pero también importante enfrentarlo, afrontarlo. Lo que decías, o sea, el ejemplo de tu madre hacia tu hermano, lo hizo enfrentarse al dolor, hacia sus carencias y a ver cómo lo resuelves. Sí. Pero entonces, por eso recaemos nuevamente en este tema. Si necesitas de alguien sí, yo que ayude a comprender esta parte. Estoy segura, lo he vivido en carne propia, la experiencia de compartir este dolor con alguien, de que te tomes de la mano y juntos salgas adelante. La verdad es maravilloso cuando tienes esta red de apoyo. Y estaba yo pensando que aparte una red importantísima de apoyo es la gente que ha vivido algo similar a lo que tú has vivido. Entonces, cuando tú tienes una pérdida y te contactas con otra persona que ha tenido una pérdida similar, o cuando estás pasando por un proceso de una enfermedad y tienes la posibilidad de hablar con alguien que lo está llevando igual, todas estas formas de grupos de autoayuda que a veces no son estructurados, sino que se van creando en forma de café, en forma de amistad, de verdad ayudan muchísimo. Buenísimos. Justamente nos comparte esto una llamada, bueno, Berta Nava en su llamada dice que hace un año me diagnosticaron cáncer, la noticia me afectó al grado de no querer vivir más, pero un amigo que conocí en la quimioterapia me enseñó a apreciar cada instante de la vida y entender que no todo es negativo. Él ya dejó este mundo, pero su ejemplo de vida sigue en mí. No tengo más que agradecimiento con él por inyectarme su fuerza. Fíjense, es un compañero de quimioterapia. Pero fíjate qué importante. Eso me recuerda rápidamente nada más también una frase de mi papá. Mi papá murió de cáncer y estuvo 2 años muy grave, sufriendo mucho, la verdad, pero con una actitud de vida que para mí fue una gran enseñanza de resiliencia. Además, tuve la fortuna de que viviéramos juntos, él se vino a vivir conmigo y fue una experiencia maravillosa. Pero él decía una frase, cuando yo le decía, papito, ¿no estás harto de todo lo que te está pasando? Me decía, esto es lo que hoy toca, hija. Claro. Esto es lo que hoy toca. Y eso se me quedó muy grabado porque si uno acepta eso, pues ya estás a la mitad del camino. Que era lo que te decía un poco de aquí y ahora, en este momento, es justo lo que decía tu papá, ¿no? O sea, esto es lo que toca. Punto. Esto es lo que hoy toca. Mi esposo dice, esto es lo que hay.
Y a veces lo tomamos hasta broma en la comida, es lo que hay. Pero pues con lo que hemos vivido, y le mando un besote, es lo que hay. Exacto, pues es la verdad. Oigan, tenemos una frase a continuación de Bertie Charles Forbes, así que vamos a verla. La historia ha demostrado que los ganadores más notables generalmente encontraron obstáculos desgarradores antes de triunfar. Ganaron porque se negaron a desanimarse por sus derrotas. Bertie Charles Forbes, periodista financiero escocés. Pues sí, las derrotas evidentemente que vamos viendo durante la vida y el cómo sobreponernos, o más bien qué enseñanzas son las que encontramos. Dicen también que en realidad solamente puedes desarrollarte o salir adelante o entender o aprender de una situación cuando esta es no tan positiva, cuando esta en realidad pues te deja en la lona un rato. Se pone a prueba, pues es que... Es horrible, fíjate, fuerte, esa frase, pero sí es cierta. Sí es cierta en parte. Porque de la alegría y de las cosas buenas, pues uno las disfruta, pero tampoco hay mucho aprendizaje ahí porque pues resulta muy fácil y muy placentero ser feliz. Pero cuando la vida te pone de repente estas piedrotas o estos obstáculos o estas circunstancias, ahí es donde sale lo mejor de ti. Sí. Lo mejor y lo peor también. También claro. Es cierto, pero es movimiento al final de cuentas. Entonces, las crisis nos mueven y allí es donde podremos encontrar este aprendizaje. Nos dice Nora Coria, grandes personajes en la historia nos han enseñado que a pesar de las adversidades, si te aferras a tus sueños, los conseguirás, pase lo que pase. Le agradezco mucho la llamada, aunque yo diría que no estoy al 100% de acuerdo. Voy a explicar por qué o tratar de hacerlo. Creo que las expectativas o las metas en la vida van cambiando de acuerdo a nuestra edad, nuestro entorno y a lo que nos debamos adaptar. Es decir, una persona, por ejemplo, como Nick, que es impresionante, ¿recuerdan? Nick que no tiene ninguna extremidad. Ni brazos ni piernas. Ni brazos ni piernas. Y va compartiendo por todo el mundo, principalmente a las y los jóvenes, este mensaje de resiliencia pura. Sí. Yo creo que él tenía seguramente otras expectativas, otras metas en la vida y no las va a lograr. De lo que está consciente y de lo que es la verdadera resiliencia es aceptar lo que tú decías hace rato. Esta es mi condición de vida. Lo que puedo hacer a partir de este momento es hasta aquí, pero nada me va a detener. Así es. ¿No? ¿Qué hago con lo que sí hay? Con lo que sí hay. Con lo que, con sí lo que tengo. hoy tengo. ¿No? Vamos a una pausa. ¿Y quién mandaba pausa? Tú lo estás haciendo. Vamos. Los que estuvimos en campos de concentración recordamos a los hombres que iban de barrancón en barrancón consolando a los demás, dándoles el último trozo de pan que les quedaba. Puede que fueran pocos en número, pero ofrecían pruebas suficientes de que al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Viktor Frankl, fundador de la logoterapia y autor del libro El hombre en busca de sentido. Wow, bueno, yo soy una súper experta en logoterapia. Yo sí, no es cierto, pero es que la verdad soy una gran admiradora de Viktor Frankl, su filosofía de vida me parece maravillosa y yo creo que si yo he aprendido a ser un poco resiliente o lo mucho resiliente que sea en mi vida, es gracias a las enseñanzas de este hombre. Este hombre efectivamente, como lo acaban de escuchar, estando en el campo de concentración, de repente dice, ¿qué hace que una persona se quiera morir y otra no? ¿Qué hace que una luche por la vida y la otra no? O sea, ¿dónde está la diferencia si todos estamos bajo las mismas circunstancias? Y seguramente usted se lo ha preguntado también, cada vez que pasan situaciones en la familia y de repente unos responden de una manera y otros de otra. ¿Por qué la diferencia? Bueno, la diferencia está en el sentido de vida, en aquello que te hace despertarte en las mañanas y querer vivir. Viktor Frankl se dio cuenta de que aquellas personas que tenían un motivo para vivir, que tenían una familia que los estaba esperando afuera, que tenían una profesión que querían realizar, que estaban enamorados y tenían a su pareja fuera del campo de concentración, esos luchaban por sobrevivir, porque tenían un sentido de vida. Los que no eran aquellos que tenían este pesimismo natural y que además no encontraban un para qué vivir. Ahí es de donde viene el para qué. ¿No? Entonces, pues este es un hallazgo muy importante, porque es cierta esta frase que él dice, en donde te pueden quitar todo en la vida, todo, menos una cosa, que es tu actitud. Claro. Esa no te la quita nadie, esa es tuya. Fíjate que
Acabas de decir algo muy profundo y es toda la teoría de Viktor Frankl. Yo voy a citar a un comediante muy famoso aquí en México, Héctor Suárez, que creo que a lo largo de su carrera ha retratado en un montón de personajes cuál es la filosofía de vida de cada quien. Y es que cada cabeza es un mundo. Y además en nuestro país, la verdad, como dice Fernanda Tapia, tenemos muchos Méxicos también. Sí. La realidad para unos no es la misma para otros. Recuerdo este personaje, por ejemplo, de No Hay, ¿no? Donde no había nada en la vida para nadie. Sí. Y es una actitud y es una forma de encontrarle un sentido o de perder completamente el sentido de vida y no desearlo. Porque también tiene que ver, y lo repetimos, tiene que ver con la responsabilidad que tú tomas de hacerte en la vida. Entonces, no nos gusta ser observados, juzgados, y muchas veces decimos, prefiero el papel de víctima a que me responsabilicen por lo que yo he hecho o dejado de hacer con mi vida. Y es que el ser víctima también lo hemos analizado y si lo ponemos ahorita sobre la mesa, pues también lleva algunas ganancias. Hay gente que obtiene mucho a través de ponerse en este papel de víctima, en el papel de que no hay nada y entonces yo todo el tiempo, pobre de mí, y siempre, o muy al principio, porque luego también la gente se va dando cuenta, pues consiguen quien les ayude y quien les resuelva. Y entonces, qué difícil es hacerme responsable de mí mismo y decir, bueno, ahora sí voy a buscar yo la solución. Claro. Muchas veces de verdad no la sabemos, no la conocemos, no has logrado que alguien te oriente, pero otras es que pues, es lo más cómodo. Mejor pido que me ayuden a yo ayudarme a mí. Y fíjate, justamente tenemos una frase de Boris, ¿quién? Cyrulnik. Sí. Así se dice, Cyrulnik, de Boris Cyrulnik, que dice una cosa muy interesante. Escuchemos. Una desgracia nunca es maravillosa. Es un fango helado, un barro negro, una escara dolorosa que nos obliga a escoger, someterse o sobreponerse. La resiliencia define el resorte de los que, habiendo recibido un golpe, han podido sobrepasarlo. Boris Cyrulnik, neuropsiquiatra, etólogo y psicoanalista francés. ¿Ves? Tú tienes la opción, ante una adversidad, tú tienes la opción de tirarte al piso y ser víctima y lamentarte toda tu vida, o la opción de levantarte y hacer lo que puedas con ello. También hay una parábola preciosa que tiene que ver con la perla. Si ustedes se fijan, una ostra que tiene una perla, no sé si saben cómo se hace esa perla, pero esa perla es un invasor, digamos, algo que se mete en la ostra y que la ostra, para defenderse de ese invasor, empieza a echar nácar. Y entonces se empieza a hacer ahí, con esta defensa que tiene la ostra, empieza a hacer lo más maravilloso que puede hacer, que es una perla. Entonces, a mí me encanta esta metáfora, hablando de la resiliencia, porque entonces, ¿tú cuántas perlas has hecho de tus dolores y de tus fracasos y de tus problemas? El chiste es justamente eso. Esa es la resiliencia, hacer una perla de aquello que te ha sucedido. O siguiendo con tu misma analogía, es igual el carbón y el diamante. Claro, no es cualquier tipo de carbón. Pero ¿con qué decides quedarte en la vida? ¿Con los carbones o con los diamantes? Claro. ¿No? Sí, o sea, y para que sea diamante hay que pulirlo, eso, hay que trabajarlo. a eso iba, te tienes que pulir, es la verdad. O sea, hay que trabajar. Para llegar a esto, para llegar a la resiliencia, no cualquiera puede. No. Tiene que haber todo un trabajo, tiene que haber además una introspección y una completa honestidad con nosotros mismos. Así es. Porque nosotros damos una imagen a los demás. Somos lo que en realidad somos y somos lo que queremos proyectar. Entonces, no estamos a veces conectados con lo que honestamente, a dónde queremos ir y qué es lo que somos. Y es cuestión de trabajo, y bien lo dices, porque, por ejemplo, en el caso de esta historia que les cuento de la perla no se hace de la noche a la mañana. Pasan años para que se pueda formar esa perla. Por eso es que son tan caras las perlas, tan valiosas. Pero bueno, igual con tu vida, igual con tus problemas, igual con tus cosas, ¿no? Y si usted se pregunta, bueno, pero no de todo se puede hacer una perla. ¿Qué perla se puede hacer de la pérdida de un ser querido, de la muerte de un hijo, de cosas dramáticas? Sí se puede. Sí se puede. Eso no quiere decir que quites el dolor, que lo hagas a un lado. Quiere decir que con todo y tu dolor, con todo y tu pérdida, tú hagas algo que sea bueno de tu vida. Porque hay dos formas de vivir la vida. Una es, pues, lo que decíamos hace rato, lamentándote y sufriendo todos los días, pero de todas maneras al día siguiente va a volver a salir el sol y vas a volver a vivir. Así quieres vivir, de esa manera. Y la otra es cargando tu dolor, asumiéndolo
y de todas maneras saliendo a vivir. Vida solo hay una. Solo hay una. ¿No? Y precisamente, miren, aquí Ricardo Benítez del público nos dice, hay que tener fuerza interior y mucha fe para afrontar las adversidades y no dejarnos caer. Si nos caemos, hay que levantarnos. Esto es lo que yo estaba pensando mientras te escuchaba, Marisa, porque cuando tienes una pérdida tan grande como decías, la de un hijo, por supuesto que vas a tener una etapa en la que te vas a caer y no te puedes levantar, y te vas a caer una vez y te vas a levantar otra y te vas a volver a caer, y así en la vida. Pero lo importante es esto, es no dejarte ahí, sino que aceptar que hay mucho dolor, llorarlo, transitarlo, y luego algún terapeuta al cual yo estoy muy agradecida me dijo resignificarlo. Exacto. Ya lo pones en otro momento, le das un significado distinto, ahí va a estar el dolor, ahí va a estar la pérdida, pero empiezas a poderte mover de otra manera. Oye, y rápido decíamos que la importancia de la familia y que cómo nos lo enseñaron, pero tampoco podemos vivir mortificando a nuestros padres porque así nos enseñaron a hacer. También podemos desaprender la forma en la que nos educaron, reeducarnos ahora nosotros mismos y reaprender cómo debe hacerse, ¿no? Así es, o sea que la opción la tenemos nosotros, la libertad también, pero acuérdense que siempre la libertad conlleva mucha responsabilidad. Soy libre de elegir, soy libre de hacer la vida como quiero, pero también responsabilizándome. Pues ya Sean nos acabó el tiempo. Sean libres este Feliz fin de semana. Sean resilientes. Que lo disfruten. Te amo. Que vaya muy bien. Hasta la próxima.